Ya. Entonces, para empezar así, antes de que empecemos con las preguntas como de lleno, ¿podrías, como contarnos un poco de ti? Dale. O sea, nombre, por favor. Como para video o como para ustedes. Como para video, como para nosotros, como te guste más, Ya, esperamos un rato, quiero cargar esto. no te preocupes. Dale. Bueno, mi nombre es Andrés Espinosa, soy comunicador para el desarrollo de la PUC. Actualmente trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el área de gobernabilidad democrática. Me desempeño haciendo labores de comunicación enfocada más en el tema de género, ¿no? Y bueno, antes de trabajar en PNUD, estaba en la PUC como activista también, además estudiante, en distintas organizaciones que trabajan el tema LGTB, ¿no? Como GPUC y como Reforma TransPUC. Ya, perfecto. Entonces, ya vamos a comenzar, Leonardo, por favor. Hola Andrés, buenas noches. Una de los objetivos de esta entrevista es precisamente aclarar unos conceptos que para la mayoría de la población pueden ser un poco extraños o ajenos, ¿no? Nuestra primera pregunta es, ¿cómo le explicarías tú a alguien que no está documentado, no está informado sobre este tema, cuál es la diferencia entre sexo y género? Ujú. Sí, de hecho son dos categorías que causan bastante confusión y creo que está también causado en realidad porque pocas veces se habla sobre esos temas en la educación en general, ¿no? Desde el colegio hasta la universidad, el instituto también, pues, ¿no? Y en realidad yo conceptualizo un poco la idea de sexo como aquellas características que son como también dadas de la sociedad, ¿no? Es decir, una persona nace con un determinado rasgo biológico que puede ser, en el caso de una persona que se categoriza como hombre, un pene, y en el caso de una mujer, una vagina, pero frente a esos órganos sexuales, ¿no? Uno categoriza, ¿no? Y ya concluyen que si es que una persona nace con pene es hombre y si es que una persona nace con vagina es mujer. Cuando en realidad la teoría y las distintas personas que han estudiado el tema de género y también la realidad de evidencia en que no necesariamente por nacer con un determinado órgano sexual es que tú tienes una determinada identidad de género que está relacionada a este órgano, ¿no? Un poco para poder romper la idea de que uno nace biológicamente con pene y es hombre y así en el caso también de las mujeres, ¿no? En realidad la sexualidad es mucho más amplia, ¿no? Y en el caso, me decías también de orientación, ¿verdad? Sí. Ujú. La orientación yo la entiendo más como aquellos rasgos también que están relacionados más con tus preferencias sexuales, ¿no? De acuerdo también a cómo tú te identificas, ¿no? De hecho, tú puedes sentirte atraído, por ejemplo, por personas de tu mismo sexo y por ende podría ser como categorizado dentro de lo que es una persona homosexual, si te gustan, o si sientes una afiliación hacia dos personas, hacia los dos géneros, tanto varón o mujer, puede ser una persona bisexual. Y si tienes como gustos de repente que van más allá del tema de ese binario de género, si es hombre o mujer, y que abarca un poco más tu espectro de gustos hacia algo más diverso, puede ser considerada como una persona pansexual, ¿no? De hecho, mucha gente trata de no catalogarse dentro de esas características, ¿no? Hay gente que tiene una postura también política sobre eso y menciona de que no se sienten cómodes, como que sintiéndose como dentro de esas categorías, ¿no? Y es también válido y respetable, ¿no? Creo que muchas de las categorías que se presentan en la discusión son en realidad también aportes desde la ciencia, ¿no? Y como ustedes sabrán también, a veces la ciencia ha tenido un rol bastante, a veces, discriminatorio, poco considerado también del tema de la salud de las personas en su diversidad, ¿no? Y en el inicio con el tema de la homosexualidad también tenía como ciertas restricciones y ciertas como estereotipos también sobre eso, entonces también genera desconfianza para algunas personas, ¿no? Pero digamos que en los cánones más conocidos de la ciencia, estas categorías de sexo, género, ¿no? Identidad van un poco por ese lado, ¿no? Ok. Siguiendo con todo esto de las categorías,
y de toda esta categorización que se sufre un poco, llegan también los estereotipos, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con esta línea de tratar de explicarle a alguien que no está documentado, que no está informado sobre estos temas, ¿cómo podrías como que explicarnos bien qué es un estereotipo y cómo entra con todas estas categorizaciones que sufren las personas de la comunidad LGBT? Sí, de hecho un estereotipo está basado en ideas preconcebidas, ¿no? Uno nace y está expuesto de repente a varias ideas desde los medios, las redes sociales, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Y uno como asume, ¿no? Ciertas ideas que giran en torno a distintas identidades, ¿no? Por ejemplo, si es que yo he nacido en un hogar discriminatorio en el cual eh, quizás habían demasiados comentarios negativos hacia la comunidad andina, ¿no? En el cual se reforzaba la idea de que eh, la idea de una mujer andina está representada eh, tal cual o fielmente como lo representa de repente ese comediante Jorge Benavides con la paisana Jacinta. Yo voy a tener también un estereotipo relacionado a que las mujeres andinas son así, ¿no? Como que poco atractivas, poco inteligentes, ¿no? Demasiado de repente malcriadas, ¿no? Entonces son ideas que uno se va formando también en tanto que está expuesto también a estas ideas, ¿no? Y no las cuestiona también. Para el caso del género pasa lo mismo, ¿no? Distintas fuentes de información, ¿no? Yo lo veo también desde el plano comunicacional, ¿no? Como los medios mismos, ¿no? La prensa incluso también, y también la sociedad juegan ese rol un poco en reforzar ideas que son estereotipadas sobre el tema de género, ¿no? Que van en torno a, por ejemplo, si las personas, si los hombres gays son como que de determinada conducta, tienen determinados gustos, eh, quizás tienen ciertas actitudes frente a eh, al consumo de tales o determinados artículos, ¿no? Que tienen un estilo de vida muy distinto, que su vida es demasiado frenética, ¿no? Eh, son estereotipos muchas veces negativos, ¿no? Que finalmente lo que hacen es como cerrar un poco ese entendimiento un poco más de la diversidad de personas que puede haber dentro de una identidad sexual, ¿no? Y son de hecho limitantes y en realidad el compromiso creo que de la sociedad y de todos y todas es un poco cuestionarlos, ¿no? Y tratar de pensar un poco más allá de lo que eh, se nos viene comúnmente a la mente cuando pensamos en una persona LGTBIQ, ¿no? Creo que las personas en sí, si conocemos a una persona que está dentro de nuestro círculo y está como considerada dentro de una entidad LGTBI, conociéndola y sabiendo más de su historia de vida, podemos saber de que realmente es mucho más de lo que podría decir un estereotipo, ¿no? Eh, Andrés, en tu labor como comunicador y ya como ya has mencionado, existen bastantes estereotipos en la televisión y en el imaginario de las personas, ¿no? ¿Podrías mencionarnos algunos principales y la forma en la que ellos afectan a la sociedad o cómo la sociedad los percibe? Ujú. Eh, ¿Quieres un poco hablar sobre el tema de las identidades LGTBIQ, verdad? O sea, estereotipos sobre todas ellas. Bueno, Sí, sí, por favor. sí, sí, de hecho es bien complejo porque yo también pienso a veces en ese tema y siento que algunas incluso no están representadas, ¿no? En diversos medios. Por ejemplo, si tú te pones a pensar en si hay como representación de mujeres lesbianas en los medios, es muy poco, ¿no? Eh, Creo que durante un tiempo había como que bastante exposición sobre los casos de violencia de pareja, en el caso de mujeres lesbianas, y era como que lo que más salía en ese tema, ¿no? Por ejemplo, los casos de Avencia Mesa, los casos de Liliana Castro Manarelli y la otra, y su compañera, no me acuerdo ahorita, Eva Bracamonte creo que era. Eh, pero, por ejemplo, si comparas eso con otros casos que son más visibles, como el de hombres gays que tienen bastante visibilidad en los medios, incluso ahora el caso de esta chica que se llama Dayanita, que está en el WhatsApp de JB, es como que tienen una mayor visibilidad, pero hasta ahora es como una visibilidad a veces como negativa por momentos, ¿no? Siento que ha habido como que también otras personalidades que han estado saliendo
en los medios que de repente han podido como hacer un poco ese cuestionamiento, ¿no? Como por ejemplo el congresista Alberto Belaunde, también al abrirse abiertamente y decir sobre su orientación, también Ricardo Morán, ¿no? Pero si te das cuenta también son, o sea, ¿quiénes son esos hombres gays que están hablando en esos medios, ¿no? Son finalmente dos profesionales que finalmente tienen un trabajo seguro, un ingreso más o menos establecido, ciertos privilegios que también se podrían considerar, ¿no? Que claro, ayudan un poco a diversificar la magnitud que hay un poco de identidades sobre hombres gays, pero que finalmente eh, termina siendo también una lectura un poco de identidades de varones gays privilegiados, un poco, ¿no? Y más bien lo que había antes de eso, yo recuerdo un poco desde lo que he podido ver, ¿no? Que había una representación a veces de los hombres gays que eran como, de repente como el afeminado, la loca, que es estilista, ¿no? Que de repente es muy escandaloso, eh, con una actitud bastante inapropiada de repente para que falta de respeto a otros varones, ¿no? Que se lanza de repente hacia los hombres heterosexuales, ¿no? Un poco buscando que les haga caso, que hay ahí algo, un determinado como una correspondencia sexual, y en realidad, claro, son estereotipos bastante negativos, ¿no? Creo que todavía hay como una brecha bastante fuerte e incluso, ¿no? En aquellos que, creo que se considera todavía como que son representaciones positivas, como por ejemplo, hay gente que celebra que está Dayanita en la tele, ¿no? Porque es como un rostro distinto, una persona trans. Sin embargo, si tú escuchas las bromas que se juegan hacia ella en ese espacio, es como todavía hay esas burlas un poco transfóbicas, ¿no? En la cual como que se juega un poco con su identidad, si se operó o no, si tiene pene o no, si de repente cuáles son sus roles preferibles, si ella tiene un rol activo de repente en el plano sexual, y todo eso como que Claro, genera todavía a morbo, ¿no? pesar de que haya como que una mayor visibilidad, se sigue estigmatizando y los prejuicios Sí, se incrementan, ¿no? sí, yo creo que sí, ¿no? Todavía persiste un poco esa idea y no hay tampoco un cuestionamiento directo, ¿no? Es como, lamentablemente el tema LGTBI siempre ha sido como que un punto en agenda bastante relegado, ¿no? En los medios y en general en los derechos humanos, ¿no? En el país. Siempre cuando se busca poner como que en agenda esos derechos, es como siempre, si tú lees los comentarios de la gente, ¿no? Es como, no es lo más urgente, hay problemas más importantes, ¿no? Incluso cuando había esa discusión de la unión civil, estaba ese argumento, ¿no? Y por eso combatir contra esos estereotipos es bien complicado, bien difícil, ¿no? Y más aún con un actor tan problemático o tan difícil de trabajar también como son los medios, ¿no? Porque tienen mucho poder, están como financiados finalmente también por empresas, ¿no? Entonces, se juega mucho en ese campo, ¿no? Entre que, o sea, intentan hacer el cambio, pero a la vez están como condicionados por el tema del entretenimiento y eso también es como que genera un poco de tensión y dificultad para avanzar. Otra pregunta, cambiando quizá un poco del tema, ¿consideras que se vienen realizando esfuerzos por parte del Estado para reducir los estereotipos o las brechas que se generan por estos dentro de la comunidad LGBTI? Sí, de hecho creo que hay esfuerzos, ¿no? De distintos ministerios, ¿no? Organismos que están dentro del Estado. Creo que el MIM, que es el Ministerio de Mujeres, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está como abocándose bastante a ese trabajo, ¿no? Pero claro, el Estado tiene también sus limitaciones, ¿no? Nuestro Estado también a veces, claro, promueve iniciativas, pero la crisis política tampoco ayuda, entonces a veces esas iniciativas pueden tener cierta efecto como también otras no, justamente por el tema coyuntural. Sin embargo, las pocas iniciativas que ha habido, creo que han estado un poco en la línea de poder también levantar el tema, ¿no? Y no sé si propiamente el de la representación de las personas LGTBI en los medios o del estereotipo, pero sí empleados un poco más sobre los derechos más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hace poco me enteré que están como convocando a colectivos de personas trans, ¿no? Para poder
establecer un protocolo de atención a estas personas en distintas oficinas del Estado, ¿no? Llámese hospitales, oficinas de la RENIEC, ¿no? No es un paso como tan fundamental como, por ejemplo, la ley de identidad de género, pero al menos es como una intención del Estado de poder como establecer ciertos lineamientos para sus funcionarios cuando puedan atender a una persona trans, ¿no? Y no pase esto que les preguntan cosas que de repente puede como incomodarles o ser un poco discriminatorias también, pues, ¿no? Hay esfuerzos, son pocos, ¿no? Pero igual siento como activista y bueno, como sensibilizado en el tema que se podría hacer mucho más, ¿no? Y va, creo, por el lado también de cuántos derechos también se van a permitir como acceder, ¿no? Que son fundamentales, como la ley de identidad de género, como una ley de crímenes de odio también para sancionar estos, o la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que creo que también indirectamente contribuyen a que esa discusión sobre los estereotipos o las representaciones de las familias o de las personas LGTBIQ también se ponga en agenda, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, cuando se discutió esta ley de matrimonio igualitario, se generó toda una discusión sobre las familias, ¿no? Y los modelos de familia y de cómo estaban compuestos. Y de paso es como que hablas también de las identidades LGTBIQ, ¿no? De que también pueden formar familias, de que son importantes para la sociedad, aportan, contribuyen, ¿no? Y por eso merecen los mismos derechos. Entonces, es como, claro, no solamente como una política del Estado promueve una discusión sobre el tema, sino que también a través de otros mecanismos que lo generan de manera indirecta, ¿no? Y bueno, siguiendo esta línea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol como ciudadanos, como estudiantes universitarios, como miembros de la sociedad, para contribuir a que se eliminen los estereotipos y poder ser una sociedad más justa? Sí, yo creo que desde cada espacio en el cual estemos, o estén, ustedes en este caso como estudiantes, pueden realmente hacer grandes cambios, ¿no? Porque claro, dentro de la universidad existen diversos espacios en los cuales pueden participar como representantes, ¿no? Ya sea de su facultad o frente al consejo universitario, la asamblea universitaria, y poder plantear también ahí algunas reformas que se puedan concretar dentro de la universidad, ¿no? Eso es como en el plano más político y de poder como proponer finalmente proyectos, ¿no? Dentro de la universidad, pero también creo que dentro en sí de sus círculos es importantísimo el rol que una persona puede jugar, ¿no? Porque, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en Generales Letras, igual tenía amigos de diversa índole, de diversos espacios, y muchas veces como que romper ese silencio y decir como que, oye, tal cosa que estás diciendo es un poco estereotipada o es discriminatoria, es bastante difícil, ¿no? Y creo que en esta lucha de combatir los estereotipos están también llamados a participar todos y todas, ¿no? Más allá de cuál sea tu orientación, tu identidad de género, poder hablar de esto en los espacios más de amigos es importantísimo como para ir a hacer ese aporte aunque sea de a pocos, ¿no? Que somos un montón. Y de hecho, yo siempre pienso, y en algún momento lo comentamos en el curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social, en otro ciclo en el que enseña María Alejandra, que, claro, o sea, ustedes ahorita se están formando y de por sí pueden hacer como grandes cambios también desde donde están, pero también acuérdense de que, claro, una vez que acaben la universidad van a estar trabajando ya sea en una empresa, ya sea en el Estado, en una ONG, en cualquier sector, ¿no? Y en esos espacios realmente hacen faltas, hace bastante falta reformas o en todo caso una perspectiva diferente que finalmente incorpore eso que están viendo ahorita, por ejemplo, en el curso, ¿no? Que finalmente, si es que ustedes entran en una empresa y es que descubren de que de repente no hay una política integral para las personas LGTBIQ en esos trabajos, podrían también proponerlo porque ellas están nutridos y curtidos de esa situación, ¿no? O en todo caso sumar a que esto sea real, ¿no? Porque estoy seguro que seguramente ya en los ciclos en los que están ustedes, e incluso más adelante en facultad, pero también en el trabajo, van a cruzarse con distintas personas LGTBIQ, ¿no? Y
estamos por todos lados, entonces la idea es justamente de que todos y todas estemos involucrados también para que la sociedad ofrezca una convivencia segura y sana para todas las personas, ¿no? Y si en ese caso ustedes como profesionales y ya sensibilizados sobre ese tema pueden aportar, yo creo que es bastante bueno, ¿no? Porque finalmente el movimiento LGTBIQ tiene también sus limitaciones, ¿no? Son pocos colectivos los que forman parte de, son pocas las personas también que están moviendo este espacio y requiere sí o sí del apoyo de todos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si nos vamos a pensar en la marcha que hubo para la Unión Civil, ¿no? Eh, si pudieran revisar de repente videos de cómo fue esa marcha, verían que realmente tuvo una convocatoria muy grande, ¿no? Y quienes somos activistas y estuvimos en ese espacio, nos dimos cuenta de que en realidad nunca hubiéramos llegado a esa cantidad de personas que fue a la marcha porque solamente con que vayan LGTBIQ, o sea, realmente es porque fueron también personas no LGTBIQ, heterosexuales y géneros, ¿no? Que estuvieron ahí también presentes y sumando a la idea de que las familias son diversas y que merecen también los mismos derechos, ¿no? Y de eso se trata, creo, ¿no? De sumar y de finalmente apostar porque realmente los derechos y la ciudadanía sea para todos y para todas por igual. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. Creo que ha ayudado mucho los conceptos que nos has esclarecido y compartimos esa idea al final que nos has dicho de como luchar desde todos los espacios, ¿no? Y con diferentes personas. Entonces, eso sería todo. De verdad te agradecemos por este momento que nos Muchas has brindado. gracias. Muchas Gracias. Eh, gracias. Más adelante supongo que si quieres te podemos compartir el link de la entrevista o de la página de Instagram para que veas el trabajo final, De ¿no? acuerdo. Entonces, Listo. gracias. A Ya eso usted. es todo. Un Muchas gusto. Hasta gracias. luego. Chau.